Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Me da mucho gusto saludarlos desde aquí, desde mi oficina, el lugar que hemos elegido para compartir con ustedes la reunión de los miércoles. Bueno, por ahora estamos acá. Luego abriremos el espacio para que tengamos no una reunión virtual, sino una reunión presencial. Pero por ahora estamos en este lugar, orando al Señor por ustedes, orando por la ciudad, orando por el país. Pues contentos que todo este nivel de contaminación del COVID haya reducido, aun cuando hay mucha gente que no quiere vacunarse. Me parece una locura, lo respeto, pero me parece que si ha dado resultados y da resultados, pues para ayudar a los demás, para bendecir a nuestra familia, para proteger a nuestros abuelos, pues eso es lo que tenemos que hacer. Definitivamente hay mucha gente equivocada, que no se vacunan, que porque les van a inyectar la marca de la B, un poco de cosas que no tienen razón ni tiene sentido. Y hay gente que quiere confundir y dañar la mente de los demás, porque nosotros hemos entregado nuestro cuerpo, nuestra alma, que le pertenece al Señor, nuestro espíritu lo hemos entregado al Señor. Entonces, la Biblia dice que el espíritu pertenece a Dios porque Él fue el que lo dio. Entonces, a nosotros eso no nos va a pasar, eso no nos va a pasar. Pero algunos, un poco de eso vamos a hablar esta mañana, esta noche, muy someramente porque no es el tema. Falsos profetas que quieren más bien llenarse ellos de fama y de dinero antes que buscar el beneficio de la comunidad, de la gente. Seguimos orando entonces para que Dios haga su voluntad. Gracias a ustedes por acompañarme los miércoles en este estudio. La semana pasada pudimos hablar acerca de la segunda parte del versículo, cuando Pablo dice, he acabado la carrera. Hoy vamos a hablar de he guardado la fe. No sin antes recordarles que este jueves, es decir, mañana vamos a tener coinonía. Entonces, muy pendientes los que están en estos grupos de ánimo, de apoyo, de comunión, para que asistan, para que participen. Ya hemos estado hablando de la posibilidad de que sean presenciales. Así que prepárese para eso, pero participe activamente. Los bendigo a todos. Gracias por su apoyo a la obra misionera. Sé que algunos de ustedes no vienen a la iglesia. Espero que ustedes apoyen las misiones. Estamos a punto de hacer nuestro primer viaje. No sabemos aún dónde, pero estamos definiendo entre Córdoba y Codazzi, Cesar, donde necesitamos apoyar nuestra iglesia en aquel lugar. Pero ya hemos reactivado muchas cosas que tienen que funcionar dentro del proceso de la iglesia. Vamos a orar y vamos a iniciar entonces nuestra enseñanza. Padre nuestro, te damos gracias. Gracias te damos por esta noche. Gracias por cada persona que va a estar atenta a esta enseñanza. Los que ya llegaron a participar, a estar juntamente conmigo, los bendigo ahora. Que los guardes, Señor, que puedan descansar en ti, en tu palabra. Sé que muchos de ellos vienen de su trabajo, que este tiempo sea un tiempo de relax, de espiritualidad, para poder aprender, oír y aprender tu palabra. Rogamos por los méritos de Cristo que nos hables a todos. Gracias, Padre, en Cristo. Amén. Bueno, como dije, hemos venido hablando de 2 Timoteo capítulo 4 y ahí está Pablo haciendo un énfasis en el capítulo sobre predicar la palabra, pero llega un momento donde él le dice a Timoteo, que es a quien escribe esta carta, le dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Dice, he peleado la buena batalla, y ya lo hablamos ya en una enseñanza anterior, le dije por qué razón Pablo dice, he peleado la buena batalla. Porque él había peleado contra su vieja naturaleza, contra su cuerpo, había peleado contra el diablo y había peleado contra la incredulidad. Entonces él podía decir, he peleado la buena batalla. Luego dice, he acabado la carrera, que fue la semana pasada, y ahí les compartí que Pablo puede decir, he acabado la carrera porque él había hallado la voluntad de Dios, él la conocía ya. Además había seguido, no solamente que la había hallado, sino que la había seguido, y les explicaba que no solamente consiste en encontrar el camino, sino seguirlo, porque usted puede pararse frente al camino y no seguirlo, sencillamente irse por la trocha, como algunos lo hacen. Pero Pablo nos muestra claramente aquí cómo él siguió el camino,
que era la voluntad de Dios. Y luego dijimos que él termina dándonos un consejo acerca de cómo hacer la voluntad de Dios. Y terminamos diciendo que entonces debíamos transformar nuestro entendimiento para que pudiéramos conocer cuál es la voluntad agradable y acepta al Señor. Ya esta noche voy a terminar aquí este tema porque está en la tercera parte del versículo 7. Él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Si usted llega un poco tarde, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 y 7. Él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Eso es lo que vamos a hablar esta noche. Vamos a entender un poco, a tratar de explicar por qué San Pablo dice que él ha guardado la fe. Y precisamente lo está diciendo en el momento en que está anunciando su muerte, porque no iba a morir mañana ni dentro de 5 minutos. Él ya presentía en su cuerpo que estaba llegando la hora de entregar su cuerpo a la tierra y su espíritu al Señor. Pero partamos de quiero antes de llegar allí, que no son sino 2 asunticos, mencionar varios que son muy importantes antes de llegar a ese tema específico. Cuando él dice guardado la fe, la palabra guardar en el diccionario significa defender o custodiar algo, defender de enemigos adversarios o defender de contradictores, o defender significa proteger de ataques. Defender o custodiar es cuidar. Ese guardar significa tener cuidado de algo o de alguien. Nosotros somos guardas de nuestros hijos hasta que ellos cumplen mayoría de edad, según la ley, pero somos guardas de nuestros hijos hasta que nos morimos, porque así nuestros hijos ya estén grandes y tengan esposa, y tengan hijos, y tengan negocios, y tengan una forma de vida. Siempre de alguna manera los padres estamos guardando, protegiendo a nuestros hijos, bien sea ayudándoles económicamente cuando lo necesitan, o dándoles un consejo, o ellos llaman y dicen, mire papá, o mire mamá, ¿qué opina? ¿Qué piensa? Y nosotros siempre estamos buscando la manera de guardarlos a ellos. ¿De qué debemos guardarnos? ¿De qué debemos guardarnos? El Señor Jesús lo dijo. No es ni siquiera San Pablo quien lo enseña, sino que es el Señor Jesús quien... Él habla de guardar muchas cosas, pero hay 3 textos muy específicos de los cuales el Señor, la Biblia nos habla, y San Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 15, ya tengo a Angie acá, hoy está lista ya. San Mateo capítulo 7, hablando del Señor Jesucristo, miren lo que dice. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Escuchen eso, guardaos de los falsos profetas. Es decir, que debemos estar alertas para no ser engañados y descarriados por ellos. Ustedes saben que hay muchos falsos profetas. Desde el Antiguo Testamento uno encuentra profetas falsos, personas que quisieron usurpar la voz de Dios, que quisieron usurpar las funciones que correspondían a verdaderos profetas, que quisieron hablar en nombre de Dios, y lo que generaron fue perturbación y destrucción. En la historia de los reyes, nosotros vemos a muchos reyes que utilizaron falsos profetas para su propio beneficio, pero en el fondo se convirtió en su propia desgracia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que ellos estaban profetizando se volvió contra su nación, contra Israel, contra su país. Entonces, es decir, que tenemos que estar alertas y tenemos que conocer cuáles son los profetas falsos y cuáles son los profetas verdaderos. Los profetas verdaderos son los que de parte de Dios comunican al pueblo lo que va a suceder. De parte de Dios comunican al pueblo lo que va a suceder y llaman a ese pueblo a cumplir lo que Dios dice. Eso es un verdadero profeta. Y la Biblia, de hecho, dice claramente cómo conocer un profeta. Y una de las condiciones es que la palabra del profeta debe tener cumplimiento como una certificación real que ellos son profetas. En este tiempo, ustedes lo saben, hay muchos
líderes espirituales o pastores que se hacen llamar a sí mismos profetas. ¿Saben por qué? Porque ese título de profeta les da como cierta categoría, como cierta elocuencia, no elocuencia, como cierta representatividad más bien. Yo me sorprendo que no mencionan, cuando hacen sus programas no mencionan, y vamos a escuchar el poderoso mensaje de la palabra de Dios, sino que dicen, vamos a escuchar al profeta tal. ¿Profeta de qué? Profeta de mentira, invento de ellos. Porque ninguno de ellos, y lo dije el año pasado, ninguno de ellos dijo que iba a pasar con la pandemia. ¿A qué hora dijeron? Y tantas mujeres, la profetisa tal, el profeta tal. No quiero dar nombres para que usted no se perturbe. ¿Por qué no dijeron que iba a venir esta pandemia? ¿Por qué no advirtieron al presidente? ¿Por qué no advirtieron al gobierno? ¿Por qué no advirtieron por lo menos a la iglesia? ¿Saben por qué? Porque no son profetas. Son profetas de mentiras. De mentiras. ¿Saben por qué ellos se hacen llamar profetas? Por una razón lógica. Porque eso les da importancia. Porque algunos creyentes que no han sido formados en la Biblia, cuando oyen el profeta, casi se arrodillan y se inclinan. Y mi amado profeta. ¿Qué les pasa? ¿Por qué son así, hermanos? No, señor. Hay profetas de puro nombre. Se hacen profetas. Se hacen llamar profetas. Acuérdense lo que dice uno de los profetas verdaderos. Uno de los profetas mayores de la Biblia, el Señor hablando, dice, ay de aquellos que profetizan cosas mágicas, que enredan a la gente con cintas mágicas y con ilusiones. ¿Y saben además por qué lo hacen? Además porque eso les da nombre y fama. Lo hacen porque les produce dinero. Yo me sorprendo que hayan personas que se atrevan a pagar para ir a escuchar, pagan 20, 30, 40 mil pesos o 50 mil pesos o $50 para oír a un hombre hablar lo que está escrito en la Biblia. ¿Sí ven que han convertido el evangelio en un negocio? Y el Señor Jesús lo advierte. Cuídense de los falsos profetas. En el Antiguo Testamento muchos pretendían hablar en el nombre de Dios y lo que buscaban era su propio beneficio. Aquí se trata de falsos maestros que hablan como ovejas. Oigan esto, hablan como ovejas, pero en realidad son lobos rapaces. Entonces vienen predicando y diciendo y arrastran a mucha gente porque es increíble. Claro, la Biblia dice que como ellos no quieren creer a la verdad, Dios les dio un espíritu para que crean a la mentira. Entonces ellos van a terminar juntamente con este tipo de profetas y de engañadores, van a terminar seguramente en el infierno. Si no se arrepienten, ¿no? Entonces estos andan buscando fama humana como lobos devoradores. Segunda de Corintios capítulo 11. Segunda de Corintios capítulo 11. Déjenme, yo lo miro porque creo que ni siquiera se lo di a Angie para que lo leyera. Segunda de Corintios capítulo 11, del versículo 13 al 15. En ese pasaje, a ver si yo lo encuentro. Segunda de Corintios capítulo 11, del versículo 13 al 15. Dice esto. Porque estos son falsos apóstoles, dice San Pablo, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás, escuche, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces ahora se hacen llamar apóstoles también. El apóstol tal. ¿Estuvieron con Cristo? No. Profetas. ¿Qué señal de profetas tienen? Conozco algunos porque llevo muchos años en el ministerio. Muchos años. Estoy desde niño en la iglesia. Que su vida realmente no dignifica el ser un profeta. Que su vida no dignifica su actitud, su comportamiento. No dignifica la causa de Cristo. Usted los ve por ahí, ustedes conocen los profetas del Antiguo Testamento. La Biblia habla de los profetas hasta Juan el Bautista. No tenía ni dónde comer, ni dónde vestir, caminaba por el desierto, comía
miel y comida silvestre. Pastor, ¿es que eso es lo que usted quiere que ellos No, no es eso. Pero es que ¿qué confrontación? Usted los ve en camionetas blindadas, con guardaespaldas, los ve, llega primero un carro para... ¿Quién viene? No, viene el profeta tal, viene el apóstol tal. Cuando yo veo eso siento vergüenza, vergüenza. Si el Señor Jesús, que podía entrar en un alazán a Jerusalén, entró en un pollino. Entonces mira, no era que era lo que estaba profetizado. Siempre alguien se le acercó y le dijo, Señor, ¿dónde moras? Y dijo, las aves tienen nidos y las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y estos se llenan de dinero y de poder. ¿Y saben qué son? Perdónenme, pero son una vergüenza para el Evangelio. Cada que uno va a hablar con alguien, dice, no, pastores, explotadores, y es que profetas y apóstoles llenan de dinero. Y han generado una reacción contra el Evangelio y contra la causa del Señor. Pero Pablo está diciendo aquí, y los que los acompañan son exactamente igual. No estoy diciendo que tienen que vivir como Juan el Bautista en aquel tiempo, no, y lo aclaro. Tienen que vivir dignamente, porque la Biblia dice que el obrero es digno de su salario, y que el que predique el Evangelio, que viva del Evangelio. Pero también Pablo dice que, y la Biblia dice que uno tiene que tener cordura, contentos con lo que Dios les ha dado, y que compartan con los pobres y ayuden a las viudas y a los más necesitados. Pero estos no lo hacen, porque su afán es otro. Y Jesús dijo, cuídense ustedes de los malos profetas, de los profetas falsos. Segundo asunto del cual el Señor Jesucristo dijo que debíamos cuidarnos, está en Mateo 16, versículo 6. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Observen eso. Segundo asunto, dice, guárdense de los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Era uno de los 3 partidos políticos de los judíos. Los fariseos eran los más rigurosos en cuanto a todos estos temas de la religiosidad, de la relación espiritual, digamos, de alguna manera. Ellos defendían la doctrina de la predestinación. Además, ¿quiénes eran los saduceos? Eran opositores de los fariseos, eran personas ricas e instruidas, pertenecían a la clase social alta del tiempo. Estos negaban la resurrección de los muertos, negaban el cielo y la recompensa del Señor, la existencia de los ángeles y los demonios. Eso lo dice claramente el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 23, versículo 8. Pero el Señor que nos dice, guardaos de los fariseos, de la levadura de los fariseos y de los saduceos, ¿qué es lo que está diciendo? Dice el Señor que ellos leudan, es decir, el proceso que hace la levadura es que trabaja en el interior de la harina y de una manera invisible va fermentando hasta que descompone. ¿Qué es fermentar? Fermentar en el fondo es descomponer, porque la fermentación es un proceso que degrada moléculas para transformarlas en otras moléculas, pero más simples. De allí que tengamos que tener en cuenta esta expresión. Estamos hablando entonces de personas que tienen algún conocimiento de Dios, que van entrando con sutilezas y van rompiendo la unidad del cuerpo, utilizando argumentos, porque tienen argumentos. Son personas conocedoras, gente que ha leído, que se ha instruido, que vienen a la iglesia para dañar, para perturbar, para destruir, y van haciendo un trabajo lento. De ahí que tengamos que cuidarnos, porque ellos vienen exactamente a eso, a crear divisiones y a engañar. Muchos de ellos, por ejemplo, utilizan el bautismo como una estrategia para perturbar. Entonces, que si el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o que es en el nombre de Jesús, o que es tal, o que si es por aspersión o es por inmersión. Cosas que en realidad no tienen el sentido ni la profundidad que se requiriera para esto. Otros entonces hablan de los diezmos, diciendo que los diezmos eran para el Antiguo Testamento y que las ofrendas, y entonces que no hay que diezmar ni hay que ofrendar. Y entonces uno hace la pregunta, el diezmo no es sino la demostración que yo hago
de mi generosidad frente a la bondad de Dios. Que se hacía en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento aparece relacionado, empezando porque la Biblia habla del Señor Jesucristo como el diezmo que fue entregado para nuestra salvación. Entonces, si se habla de una cosa en el Antiguo Testamento, existe una correspondencia directa con el Nuevo Testamento. Las ofrendas, por ejemplo. Ahora, en la propia lógica de las cosas, la iglesia es sostenida con ofrendas y diezmos. El ministerio pastoral. Ahora, de acuerdo a la Biblia, es una obligación. De acuerdo a la iglesia, cada cual tiene libertad para hacerlo o no hacerlo. Pero entonces utilizan esto como un argumento para perturbar, para dañar. Otros entran en la discusión del ministerio de la mujer, que la mujer no puede predicar, que la mujer no puede enseñar, Bueno, yo les pregunto, ¿en qué contexto Pablo dice esto? Lo dice en un contexto totalmente diferente al que estamos viviendo en este momento y en una cultura totalmente distinta a lo que estamos diciendo ahora. Entonces, entran personas a la iglesia para dañar y para destruir. Acabamos de tener una experiencia muy triste para nosotros en nuestra congregación o nuestra iglesia en Codazzi, Cesar, como el pastor José Nieves fallece, el Señor se lo lleva. La persona que estaba a su lado, que era su mano derecha, que era su brazo, que era su compañera, que era todo, era su esposa. Y allí no había una persona preparada para hacer, pero por obvias razones ella tenía que asumir la responsabilidad de la iglesia. Y llegó cualquiera y empezó a dañar sutilmente. Entonces, mucha gente, algunos le creyeron y fueron arrastrados, y muchos de ellos ahora ni siquiera están en la fe. La iglesia ha sufrido mucho. Entonces la pregunta sería, ¿la sacamos a ella de la iglesia? ¿La tiramos a la calle? ¿Le quitamos la casa a una mujer que acompañó a un hombre durante tantos años y que construyeron la iglesia? No, yo no creo en eso. Estamos de acuerdo en la Iglesia Misionera al Sol con el ministerio desarrollado por la mujer. Lo tengo supremamente claro. Conozco bien la comunidad primitiva de la iglesia, desde Lidia, desde Evodia, desde Sintique, desde mujeres que combatieron con San Pablo en razón del ministerio. Pero también hay que trazar un asunto eminentemente cultural. Ustedes saben que el machismo secular en el pueblo judío era demasiado fuerte desde el Antiguo Testamento, y es que nosotros no vivimos en Israel, vivimos en Colombia, vivimos en una cultura totalmente distinta. Y hay mujeres que han desarrollado una labor mucho más importante que los hombres. Habría que hablar, por ejemplo, de la misión cuadrangular. Es una misión muy grande en el mundo que yo respeto profundamente. Su fundadora, la señora Macpherson. Hablar de Kathy Kuhlman, por ejemplo, en el mundo. Yo a título personal tengo que hablar de mi suegra, una mujer de Dios todo el tiempo, fundadora de iglesias, con un testimonio intachable hasta el día en que el Señor se la llevó. Esta iglesia, esta denominación, Iglesia Misionera del Sol, cree abiertamente y apoya el ministerio de la mujer. Y no podemos ni vamos a permitir, bajo ninguna circunstancia, que los fariseos y que los saduceos entonces vengan para llenar de levadura nuestra iglesia. Y sorprendentemente, nuestro equipo misionero hay más mujeres que hombres. Y cualquiera que pueda revisar puede darse cuenta en el lugar que quiera. Le puedo revisar el lugar que quiera, desde Colombia hasta la India, desde Venezuela hasta Italia. ¿Hay más hombres o mujeres en la iglesia? Mujeres. Y dijo alguna vez alguien, a falta de pantalones y de hombres valientes para predicar el evangelio y para hacer las misiones, buenas son las faldas de las mujeres para predicar, para salir a hacer la obra de Dios. Entonces no podemos permitir que con sutileza el Señor nos advierte, ojo con la levadura de los fariseos. Ojo con la levadura de los fariseos y su religiosidad. Y ojo con la intelectualidad de los saduceos.
de su conocimiento, te quieren perturbar la fe, queriendo engañar. Pablo dice en la segunda epístola a Timoteo, precisamente en el capítulo 2, el versículo 14 hasta el 19, dice, recuérdales esto, exhortándolos delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras la cual para nada aprovecha, sino para perdición de los oyentes. Y dice, procura presentarte con diligencia aprobado a Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. E insiste, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales fueron Himeneo y Fileto. Dice el texto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos, Dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, firmes en nuestra decisión de hacer la obra de Dios, teniendo claro en quién hemos creído y como Pablo lo está diciendo aquí. Y número 3, el texto dice, el Señor Jesús lo dice, San Marcos capítulo 7, versículos 7 hasta el 9. San Marcos capítulo 7, versículo 7 hasta el 9. Escuchen esto. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Escuchen eso, que lo conectamos con lo que estamos diciendo. Entonces, invalidamos lo que Dios dice y lo que Dios hace solamente por seguir nuestra tradición. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Si primero dijo, guárdense de los falsos profetas, ahora guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos, ahora dice, guárdense de la tradición. Entonces, como la tradición judía dice esto, es que yo no soy judío, ni soy judaizante, yo soy cristiano. Yo soy cristiano apostólico, así de claro. ¿Por qué? Porque sigo la doctrina de Cristo y la doctrina de los apóstoles. Alguien me preguntó, ¿usted es católico, apostólico y romano? Yo le decía, yo, ¿católico? Sí soy, porque la palabra católico significa universal. Y la iglesia de Cristo es universal. Apostólico porque promuevo, promulgo y practico el apostolado o la enseñanza de los apóstoles con Cristo. Y colombiano porque romano no soy. Nací en Pereira, entonces soy colombiano. Pero algunos se mantienen en la tradición judía. No, eso es para ellos, está por encima de la palabra de Dios. Y el Señor Jesús, es el Señor Jesús quien está diciendo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está muy lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, hacéis muchas otras cosas. ¿Se acuerdan el día que el Señor Jesús le dijeron, oiga, pero sus discípulos no se lavan las manos como los de Juan? O sus discípulos no ayunan como Juan. Acuérdense la respuesta del Señor. Entonces, el texto aquí está mencionando y les decía también, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Qué es la tradición? Las costumbres. Esa es la tradición. Las costumbres. Entonces, la Biblia dice cómo hay que hacer. La Biblia dice cómo hay que andar. La Biblia dice cómo hay que creer. La Biblia dice en quién hay que creer. Entonces, pastor, no, es que a mí mi abuelita me enseñó eso. Pero, como dije la semana pasada, pero estaba equivocada. Es que mi mamita, que en paz descanse, que era una santa de Dios, me enseñó que yo tenía que prenderle una vela todos los días a la Virgen de no sé dónde. Sí, puede ser muy bonita, muy linda su abuelita, muy maravillosa con usted, pero le enseñó mal. Le enseñó mal. ¿Por qué? Porque desconocía la palabra de Dios. Pero esa es la costumbre de nuestra familia. Ah, bueno, usted verá si se queda con su costumbre, que el Señor le está diciendo, ojo con eso, o usted practica
lo que Dios dice. O usted practica lo que la Biblia dice. Entonces yo la tengo clara. O hacemos lo que Dios dice o no lo hacemos. Pero no podemos vivir en esa dualidad entre que sí y entre que no. Y operamos más nuestra convicción sobre los principios de la costumbre, o tenemos una mezcla ahí extraña. Esto es lo que la Biblia dice y esto es lo que yo sé, esto es lo que yo estoy acostumbrado, esto es lo que entonces ahí funciona. No. El Señor dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, porque están siendo dominados por sus costumbres, por sus caprichos. Y ahí es donde la iglesia tiene que ser fuerte, para no permitir que una persona que trae una costumbre o que trae una enseñanza equivocada conforme a la norma de Dios, quiera implantarla en la iglesia. Y vamos a ser y somos muy cuidadosos en eso. Entremos entonces, después de haber visto de qué tenemos que guardarnos, un poco para entender por qué Pablo dice, he guardado la fe. ¿Por qué Pablo dice eso? Primero porque él había guardado el evangelio, había mantenido su fe intacta. San Pablo nunca fue movido de su fe, había mantenido su fe intacta. Y la había mantenido intacta en dos sentidos. Primero, él fue obediente a Dios y a su palabra. Fue obediente a Dios y a su palabra. Cuando él escribe Primera de Corintios capítulo 2, versículo del 1 al 4. A ver, Angie. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a éste crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. Y mire por qué lo dice. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ojo a esto. Es muy poderoso lo que Pablo dice. Cuando yo fui a ustedes a anunciaros el testimonio de Dios o la predicar la palabra de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Acuérdense que Pablo, de los hombres más instruidos, Pablo, educado a la escuela del gran maestro Gamaliel, Pablo hablaba varios idiomas, varias lenguas. Era un hombre conocedor. Pero él no quiso ir a hablar con conocimiento humano, ahora que estamos hablando de los saduceos. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Es decir, no quería que ustedes me miraran a mí, ni a mi sabiduría, ni a mi conocimiento, sino que miraran a Jesucristo. Y dice, y estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor. Y ojo a esto. Ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Oh, eso es maravilloso. Pablo no estaba hablando de él. Pablo no estaba interesado en él. Pablo estaba interesado en que la gente conociera realmente al Señor. Miren, ahí además vamos a mirar Segunda de Corintios, es Primera de Corintios más bien, capítulo 2. Este que acabamos de leer hasta el versículo 5, a mí me llama mucho la atención cuando él dice, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas. Había demostración del Espíritu, había demostración de poder. Después que Pablo dice esto, empieza a enseñarnos en Romanos capítulo 6, empieza a enseñarnos acerca de la importancia de obedecer esta palabra a la cual obedeció desde el principio. Romanos capítulo 6, versículos 16 y 17. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia?
Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Escuche, ahora Pablo está hablando de nuestra obediencia. Dice, ustedes saben que si ahora tomaron la decisión de servir al Señor, tengan claro entonces que esa decisión implica obediencia. De ahí que cuando él escribe a Timoteo, ahí antecediendo el capítulo 4, en el capítulo 3, del versículo 14 en adelante, él le dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y hay un versículo aquí magno en la historia de la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, Pablo fue obediente a Dios y a su palabra. Y aquí, cuando él dice guardado la fe, eso es lo que le está diciendo. Es la fidelidad, la obediencia a Dios y a su palabra. Y el segundo asunto, porque dije que lo había tomado en dos sentidos, es que él transmitió la palabra de Dios de la misma manera que la recibió. De la misma manera, no hubo cambios, no le hizo transformaciones. No le hizo decoración. Era una de las razones por las cuales Pablo en muchas ocasiones fue vituperado y maltratado y confrontado, porque él enseñó la palabra como es. No le puso maquillaje. Miren, capítulo 1 de 1 Corintios, versículo 23 hasta el 25, lo que dice. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Escuchen, no sé si usted está disfrutando esto conmigo. Pablo lo dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezar y para los gentiles es una locura. ¿Qué es lo que quiere decir? Dígame, ¿quién va a hablar de un Dios que muere en una cruz? Los judíos no lo podían creer, no podían aceptar a Jesús. ¿Saben por qué? Muchos de ellos, por una razón, porque la ley decía, maldito aquel que es colgado en un madero. Entonces, ¿usted cómo me va a hablar a mí de un Dios que está colgado en un madero? Es decir, que tiene una maldición. Y la gente sabía claramente que el que era colgado en una cruz era un delincuente. Entonces, ir a hablarle a un judío acerca de Cristo era decirle, mi Dios es un delincuente. O mi Dios es un maldito. Por eso Pablo dice eso. Y luego dice, para los judíos ciertamente tropezar y para los gentiles una locura. ¿A quién se le ocurre creer? A usted me está escuchando. Nosotros ¿a quién se le ocurre llegar a pensar que el Dios de nosotros, o el Señor de nosotros, o el libertador de nosotros, murió en una cruz? Eso es una locura. Porque todo el mundo pretende que ese Dios sea fuerte, que sea poderoso, que así como los superhéroes, que tengan poder y que salgan estrellas y que destruya y que salgan fuego de la boca y que bote candela por las manos. Los judíos decían, pues ¿cómo estos pueden creer? ¿Cómo puedo yo creer en un Cristo que muere en una cruz que tiene una maldición? O en un Dios, no en un Cristo, en un Dios que muere en una cruz. Pues maldición. O es un delincuente. Y los gentiles decían, pero qué locura, querer enseñarnos a nosotros un Dios que vea dónde está. Si nosotros necesitamos es un Dios poderoso que nos libre del imperio de Roma, podríamos decirlo de esa manera. Y entonces Pablo dice que más para los llamados así, judíos como griegos, a los que hemos sido llamados, ¿saben qué es Cristo? Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y ahí es cuando dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que lo de los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que lo de los hombres.
Y Dios se complace, ¿sabe? En eso. A mí me encanta esto que voy a decir. Dios se complace en que nosotros que hemos sido el burlesco de la gente, usted que toda la familia se burló y toda la familia, quién sabe qué cosa le dijo por haberse convertido a Cristo, cuando usted revisa la vida y ellos la revisan, se dan cuenta que usted ha vivido mejor que ellos. Seguramente usted no tiene más dinero que ellos, pero es que el dinero no es la razón de la vida. Usted ha sido feliz, tiene una familia unida, tiene paz. Mientras ellos han corrido toda la vida y tienen más dinero y tienen todo, pero no viven igual que usted. Además, no tienen a Dios ni seguridad de su salvación. Y eso es lo que Pablo hizo. Transmitió el evangelio como era, como lo recibió. Ya leímos segunda de Corintios en el capítulo 4, en el versículo 5. Pero vamos a ver, leámoslo otra vez, Angie. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Oigan eso, porque Pablo no vino a predicarse él, ¿no? Vino a predicar a Jesucristo el Señor. Dice, y a nosotros, y cuando habla de él como siervos por amor de Jesús. Habla de él como siervo, por amor de Jesús. Oh, hermanos, nunca jamás San Pablo predicó por dinero. Ustedes saben que además de ser predicador, misionero, apóstol, todo esto, la Biblia dice claramente que él mismo se autosostenía. Era fabricante de carpas. Eso lo sabemos todos los que hemos estudiado la Biblia. Y cuando escribe a los tesalonicenses en el capítulo 2, en el versículo 9, mire lo que dice. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Esa era su labor, era bivocacional, de algo que yo he hablado toda la vida. Ser bivocacional. Podemos trabajar secularmente y además trabajar en la obra de Dios. Y hemos dado muestra de eso por años, por años. Si bien es cierto, la iglesia tiene obligaciones con nosotros, nosotros también tenemos obligaciones con la iglesia. Y está claro, Pablo dice, yo no he querido ser gravoso a nadie, he trabajado de día y de noche. Tiene una autoridad moral enorme, enorme, enorme. Entonces, Pablo transmitió el evangelio de la manera como él lo recibió. Segundo asunto importante aquí, es que Pablo se negó a comprometer o poner en vergüenza el mensaje. Se negó a comprometer o a colocar en vergüenza el mensaje de Cristo. En 2 de Timoteo capítulo 1, ¿sí? En 2 de Timoteo capítulo 1 del versículo 8 al 12, miren lo que dice. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Oigan eso, qué maravilloso, qué tremendo Pablo aquí. Le dice a Timoteo, no te avergüences del Señor, ni de mí preso suyo. Y además tiene la claridad suficiente para decirle en el versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Estaba en la cárcel. Y él dice, ya estoy listo para ser sacrificado. Estaba listo para ser sacrificado. Dice, pero no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque yo sé a quién he creído y estoy seguro. Estaba seguro Pablo de su recompensa. Dice que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y él prefirió sufrir el maltrato.
Ustedes saben. Hechos capítulo 16, versículo 22 habla de Pablo y Silas en Filipos. ¿Se acuerdan ustedes cuando se caían los muros de la cárcel? O cuando él habla acerca de su apostolado en 2 Corintios 11, 23 al 28, que habla acerca del sufrimiento, cuántas veces fue azotado, cuántas veces le dieron látigo, cuántas veces fue despachado en un canasto saliendo de la ciudad, cuántas veces fue puesto preso. Dice, pero yo no me avergüenzo de eso, porque yo sé en quién he creído. Entonces, Pablo transmitió el mensaje como lo recibió y se negó a comprometer o a poner en vergüenza el mensaje de Cristo. Ahora, con satisfacción, él mira hacia atrás. Entonces, cuando él mira hacia atrás, él dice, pues he peleado la buena batalla. Esta es la batalla que tenemos que pelear. He acabado la carrera. He guardado la fe. No he defraudado la fe cristiana. ¿Cuántas personas defraudan la fe? Muchos vuelven atrás. Vuelve el perro al vómito, vuelven a la misma cantina, al mismo licor y cosas peores. Se olvidan que la Biblia dice que después que Satanás viene y encuentra una casa vacía y barrida, entonces va y busca 7 espíritus y la situación de ese hombre o de esa mujer o de esa familia es peor que la primera y vuelven atrás. Terrible. Pablo tenía claro eso. Guardó la fe. Nunca puso en vergüenza su fe. Qué vergonzoso. Oiga, y usted no era una persona que yo veía en la iglesia. ¿Qué contesta usted? Avergonzado, agacha la cabeza. Jamás Pablo fue avergonzado. Y las últimas recomendaciones a su hijo Timoteo en esta epístola es: no te avergüences de mí, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Eso es importantísimo. Él dice entonces, ¿qué me espera? Y ahí ustedes tienen el versículo. Capítulo 4, versículos 7 y 8. Él dice eso. Por lo demás me está guardada la corona de justicia. ¿Qué me espera? La corona que me está guardada. Que me dará el Señor, juez justo. El que vio su vida, el que vio su sufrimiento, el que vio sus luchas, el que lo vio ganar batallas. ¿Saben por qué? Y con esto quiero terminar. Porque el Señor, dice la Biblia, la epístola a los Hebreos dice, capítulo 6, usted puede irlo buscando allá, capítulo 6, epístola a los Hebreos, versículo 10, y yo lo quiero leer, miren lo que dice. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Cada lucha, cada batalla, cada ofrenda que das para las misiones, cada ofrenda que das para la iglesia, cada momento de tribulación, cada oración por los misioneros, cada aporte a la iglesia ayudando en el servicio, en la predicación, en la enseñanza, en la guianza a los niños, en la enseñanza a los niños, va a tener una recompensa. Te lo repito, dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y Pablo entonces por eso dice, solamente me queda recibir la corona que me dará el juez justo. Dice, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Ama usted su venida al Señor? ¿Ama la venida del Señor? ¿Ha guardado usted la fe? ¿Guarda usted la fe? Pues que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a seguir adelante. ¿Quieren orar conmigo? Padre, gracias. Te damos gracias por esta enseñanza. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor. Ayúdanos, como lo hemos dicho, como San Pablo, a decir algún día, he acabado la carrera, he guardado la fe, y que solamente me espera la corona que tú me darás. Qué precioso, Señor, saber que tú no invalidarás nuestro ejercicio, nuestro sufrimiento, nuestro trabajo, nuestras ofrendas, nuestro apoyo a la obra misionera, sino que al contrario, llegará un día en que recibimos del juez justo la recompensa. Gracias. Ayúdanos para serte fiel, para apartarnos de aquello que rompe nuestra vida, nuestra comunión contigo.
Lo pedimos, Padre, en los méritos de Cristo Jesús, en acción de gracias esta noche. Amén, amén y amén. Bien, que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo miércoles. Y además no olviden, este domingo, nuestra reunión, 8 de la mañana y 10 de la mañana. Al finalizar, ahí hay un número de WhatsApp. Se puede inscribirse si quiere venir a nuestro culto presencial, donde este domingo yo compartiré también la palabra de Dios. No olviden que este domingo es Santa Cena. No olviden que este domingo que viene es Santa Cena. Y tenemos que estar preparados para venir bien organizados, bien vestidos, con un corazón abierto, para recibir el pan y la copa. Y nuestra ofrenda de sacrificio, el mercado que traemos cada mes para apoyo del ministerio de la obra misionera. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, los amamos en el Señor.